años de una obra increíble. Todas las semanas, contada en primera persona por Héctor Michelud, quien vivió todo, la obra y trabajó toda su vida en el túnel, en Aire Radio 91.1 y airedigital.com. Señores, 50 años cumple el túnel subfluvial el 13 de diciembre. Y hoy es el capítulo número 1. Lo arrancamos sobre finales de agosto, porque debe estar septiembre, octubre, noviembre y llegar al 13 de diciembre. Y esto es un trabajo de Aire Radio 91.1 y airedigital.com, porque esto lo vamos a plasmar también en Aire Digital. Y elegimos a una persona bellísima, íntegra, querible, que no se va a enojar porque le diga todas estas cosas, porque él es así, que se iba en moto todos los días. Trabajó 44 años en el túnel subfluvial. ¿44 y medio puede ser? 43 años. 43. Ah, pues ya va a ver. Y un día, cuando iba con la moto por ruta 168, se le cruzó una víbora, ¿es verdad? ¿Cómo sabe todo eso? ¿Cómo sé todo eso? Porque soy periodista. Y qué susto nos pegamos, ¿eh? ¿Te pegaste tu golpazo? En la isla Verduc, ¿no es cierto? En la isla Verduc, sí, era normal ver cruzar víboras, y eso era todo terreno virgen. Y bueno, ya teníamos por costumbre los que íbamos en moto, estoy hablando años 67, por ahí, sí, principio, cuando veíamos víboras que eran muy grandes, que no la podíamos evitar, la agarramos por el medio, ¿viste? Y levantamos las piernas. Pero sí es cierto lo que estás diciendo. ¿Cómo te enteras de eso? ¿Cómo me enteré? Y yo por ahí pregunto de tu vida. Sí, tengo sí, muchas más, ¿eh? Sí. Tengo muchas más. A ver, pará, escuchá esta, Gastón. Esta te la tenés que poner. Hacía tanto frío cuando iba en la moto. Escuchá, mirá dónde llegué con tu vida, Tanto frío en invierno que cuando volvías con las piernas y las manos congeladas, ponías las manos y las piernas ¿en dónde? En el horno. En el horno de la cocina. En el horno de la cocina. Esa es buena, ¿Cómo conseguís información? Me emocionaste. ¿Te emocioné? Me emocioné, sí. ¿Te acordaste de lo duro que fue? Sí. El Fue frío muy te duro. congelaba, Sí. y cuando volvía, ¿a qué hora de la madrugada? Y depende, porque teníamos distintos horarios. Pero en esa época, sí, aparte no hay la ropa que hay hoy. ¿no Claro, es la cierto? térmica y todo esto. No, nada que ver. Era una camisacita. Sí, nada que ver. Es decir, te pasaba el frío. Y te congelaban los pies y las manos. Los dedos y los dedos. Y llegaba y la metías en el horno. Sí, para recuperar. Más, me ponía diarios adentro de la campera, me ponía diarios para que no me pasara tanto el frío. Y sé tanto de tu vida que sé cuál era tu slip preferido, el color. No me extraña. Si seguía así, no me extraña. No me extraña. Bueno. Pero sí, efectivamente. No, en esa época, ya que están tocando ese tema, en esa época sí, muchos íbamos en moto porque no teníamos cómo llegar. Porque desde el atracadero de la balsa hacia la obra era todo tierra, ¿no es cierto? Y los que van hoy para el lado del túnel y van, digamos, por la ruta, ven que abajo, si la ruta tiene talud, y abajo, eso que ves abajo era el camino que iba al túnel. Es decir, hay una diferencia como de 3 metros de altura de diferencia. Te hago una consulta. Ubicame en el paisaje, porque no estaba el túnel, quiere decir que estaba ¿qué? ¿Qué es lo que había para cruzar de Santa Fe a Paraná? Bueno, nosotros íbamos, yo por ejemplo cruzaba, lo que estaba era el puente Colastiné, cruzábamos por el puente Colastiné y de ahí íbamos asfaltado hasta lo que era el atracadero La Balsa, después por tierra hasta la orilla del río Paraná, y ahí, desde la orilla, ahí dejaba la moto, de ahí de la orilla del río Paraná. ¿Dejaba ahí? ¿Quién te la cuidaba? Nadie. No, ¿cómo nadie? ¿Cómo dejaban la moto? Sí. ¿Dejaban la moto cuántas horas? Y todas las horas que necesitaba, si por lo menos eran 8 o 10 horas,
que quedaba sola la moto ahí junto con las otras motos. No era la única la mía. Ah. Y aparte, no te olvides, estamos dentro de un obrador. Y no te olvides de otra cosa. Perdón, estamos saliendo por Facebook Live. En este momento te están viendo todos los que tienen Face. Además de salir por Aire TV, ahora les llega una notificación a todos los que nos siguen en Facebook, que son más de 345.000, casi 348.000, y estamos, para aquellos que recién arrancan y nos están viendo, con Héctor Michelut, quien trabajó 43 años en el túnel, y hoy es el capítulo 1 de este homenaje, de este recuerdo, a él, al túnel y a todos los que hicieron grande la obra del túnel. Por ejemplo, el ingeniero Vega, como un pilar que vamos a poner ahí. La idea es que ahora en Facebook Live llega muchísima gente. Contabas entonces que llegabas y dejabas la moto. ¿De la moto caminabas? De la moto íbamos a la costa del río Paraná, había un muellecito, y ahí cruzábamos en lancha el río Paraná hasta el lado Paraná, el obrador Paraná, y de ahí teníamos que hacer más o menos 250 metros hasta donde estaba el reloj para marcar la entrada. Fíjate vos todo lo que llevaba, todo el tiempo que llevaba. Pero es decir, que si vos entrabas a las 8, por decirte las 8, vos tenías que levantarte a las 5 de la mañana para hacer... Sí, a las 5 de la mañana. Así que 3 horas te llevaba a llegar, sí, entre que te levantabas. Ibas en moto, bien. porque la moto no iba más de 70, 60. Y mira, yo le decía andar a 90 por lo menos. Sí. Bueno, pero mirá lo que está diciendo, a 90. Hoy 90, cualquier moto... Sí, lo hace. Como es, cruzábamos el río, pero pasaba lo siguiente, no todos los días el río estaba tranquilo. Había veces que el río estaba muy picado y entonces llegábamos todo mojado al otro lado, ¿no? Totalmente mojado, porque eran lanchas chiquitas, que le decíamos zapatillas nosotros, porque son lanchas chiquitas y con motor fuera borda. Bueno, pero eso pasó, quedó en la anécdota nada más. Ah, bueno, pero era para pintar lo que significaba Sí. ir a trabajar. Vos vivías en Barranquita, me parece, en la zona de Barranquita. Sí, Barranquita. Y de ahí te llevaba casi 2 horas de viaje. Y más. Sí, para cruzar, para llegar todo allá, porque... Para llegar al obrador. Vos me preguntabas por la seguridad de la moto. No te olvides que la empresa la empresa que estaba ahí, que tenía a cargo el obrador, era la empresa alemana. Los alemanes no te iban a andar con miramiento, había que cuidar las cosas. Es decir, primero que todo el personal que trabajó en el túnel, por decirte la gran mayoría, todos, yo diría, eran muy solidarios, eran muy compañeros, y yo guardo un grato recuerdo de todos, tanto de los de la empresa como lo de la comisión del túnel, ¿no? A ver, arranquemos con algunas historias. ¿Qué me trajiste en esa carpeta? Me dijiste, te voy a sorprender. Hoy es el capítulo 1, usted lo va a ir escuchando sucesivamente, porque vamos a ir reiterándolo, de este homenaje que arranca, que irrumpe antes que nadie. Porque esta es la idea siempre de Aire de Santa Fe. Proponerse, mostrarle las cosas antes que sea como un hecho común. Por eso el túnel lo estamos contando hoy a casi 4 meses. Arrancamos en agosto. Y a lo mejor lo estamos escuchando esto en septiembre o en octubre. ¿Qué me trajiste? Bueno, no, para ubicarnos un poquito, yo estoy hablando, es decir, para tener en cuenta, yo pertenecí a la Comisión Interprovincial de Túnel, en ese entonces Paraná Santa Fe, no tenía otro nombre, Paraná Santa Fe. Y esa comisión era la que supervisaba las tareas de la construcción del túnel de la empresa Hochtief, que era la alemana, y de la empresa Vianini Dragaggi, que era la italiana. ¿Cómo le eligieron a esas dos, la italiana y la alemana? Fue por licitación internacional. ¿Y se presentaron muchos? No recuerdo yo cuándo. Pero digo, era una obra muy importante muy a nivel importante, internacional. Sí, porque esa fue, pasa así, cuando los gobernadores de Santa Fe y Entre Ríos deciden hacer el túnel subfluvial, es porque no le autorizaban a hacer un puente. Es decir, la nación no autorizaba hacer un puente, que hubiera sido más económico, ¿no es cierto?, como se hicieron puentes después. Hubiera sido más económico, hubiera sido más práctico, hubiera sido, porque al ser un río es nacional,
jurisdicción nacional un río, Sí, zona federal. Sí. zona federal, ¿y por qué no lo querían al puente? No querían No, hacer- perdón, sí, no querían el puente. no quería que se hiciera puente porque el puente tenía que poner sus pilotes dentro del río. Había que perturbar el río. Entonces no se permitía. Pero entonces los gobernadores de Santa Fe y de Entre Ríos estudiaron la cosa. Si no fue una resolución espontánea de los dos, bueno, mañana vamos a hacer un túnel. Se estudia, se hace un estudio preliminar. Y dicen, bueno, no vamos a tocar el río, vamos a pasar por debajo del lecho, ¿no? Y entonces deciden, eso fue ¿Quién lo decidió eso? los dos gobernadores. Ahora, cuando le avisaron a quién estaba, ¿Frondizi en ese momento? Sí, en esa época estaba Frondizi, no, cuando... Porque en 62 estaba Frondizi, Sí, sí, después vino Guido. Después Pero... vino Ilia, ¿cierto? Si no me equivoco, creo que estuvo hasta el 66, 20, hasta junio que Sí. se produce el lanzamiento militar con Longanía. Sí, exactamente. Pero digo, cuando se lo comunica, dijo, no me importa, puente no quiero, lo vamos a hacer por abajo. Lo vamos a hacer por abajo. ¿Y qué Bueno, dijeron? ¿Están decidieron- locos ustedes? Y háganlo por abajo. Se hacen cargo las dos provincias de los gastos. Pero para esto, yo lo que te decía, lo que traigo acá es el estudio preliminar de la construcción del túnel. ¿Esa carpeta tiene el estudio preliminar? Sí, señora, acá te lo muestro. Aquellos que no lo puedan ver, colocalo Estudio preliminar. acá, mostrarlo como a esa cámara. Ahí está. Aunque estamos de frente a la calle, Sí. después la próxima vez lo vamos a colocar en lugar El de... estudio preliminar, les digo, dice plazo, el estudio preliminar tiene una serie de facetas. Una de ellas es el plazo de amortización del túnel subfluvial Paraná-Santa Fe. Dice, Comisión Interprovincial del Túnel preparó ingeniero Alejandro Vega, jefe de inspección. ¿No es cierto? Él era el que nosotros éramos los inspectores. El ingeniero Alejandro Vega fue una persona, además de hincha de Unión, Y de talleres. y de talleres. Hay una historia, Sí. porque colocaban, hacían fiestas, vos sos de Unión y es de Colón. Era así, Era así. era así. Y resulta que un ¿También día... sabés eso? ¿Eh? ¿También sabés eso? Sí, resulta que hacían la fiesta El cuarto aniversario fue eso. y resulta que ponían, le dice Héctor, ¿por qué no colocamos tiras? Sí, eran todas tiras rojas y blancas, le dije yo. Y él dice, ¿por qué no rojas y negras? Claro. Y vos le dijiste, No. entonces vamos a una cosa, vamos a hacer celeste y blanca. Claro. O azul y blancas. Y él llega y dice, vamos, talleres, con Claro. lo que era. Sí, a la noche, cuando es la fiesta, viste, yo le dije, no, vamos a poner la unión. Y era todo para hacer una defensa contra el viento. Y teníamos más o menos como 15 metros de la estructura de largo, como 4 metros de alto. Y entonces le digo, vamos a poner todas franjas así de plástico, roja y blanca. Y me dice, no, de unión no. Dice, vamos a poner roja y negra. No, le digo, no, yo no la pongo. Y entonces me dice, bueno, le digo, vamos a hacer una cosa, celeste y blanca, azul y blanca. Perfecto. Azul y blanca. A la noche cuando llega, viene... A la fiesta, el cuarto aniversario. Sí, cuando llega, me abraza y me dice, de talleres. Claro. Me mató. Porque era cordobés, Era claro. cordobés. Y era hincha de talleres. Era hincha El de ingeniero Vega fue el que, además, para que usted que nos está escuchando vos, la obra actual del puente colgante, la dirigió él. Sí, Él fue, que me acuerdo que estaba en una oficinita al lado del Canal 3, en la parte superior, sí. y yo lo iba a visitar casi todos los días, y era un deleite hablar con el ingeniero Alejandro Vega. Lo digo claramente, una persona increíble que tuvo mucho que ver en el túnel subfluvial. Vega, totalmente. Todo, fíjate vos que el estudio preliminar que yo te traigo acá, ¿no es cierto? Que es el estudio preliminar, que es fantástico todo lo que se hace. La ley de expropiación de los terrenos para la construcción del túnel. Ley de expropiación de los terrenos. Claro, salían leyes, se habían puesto de acuerdo los gobernadores. Y decía, bueno, vamos a hacer la ley de expropiación. Bueno, Macanudo, voy a hacer la ley de expropiación de Entre Ríos, le decía Silvestre Beña a Uranga, y Uranga le decía, voy a hacer la de Santa Fe. Y expropiaban cada uno de su lado. Mirá, en este tiempo de grietas, en este tiempo de Argentina de grietas, lo que está contando Héctor, cómo dos gobernadores visionarios se pusieron de acuerdo
para que al mismo tiempo salieran las leyes de expropiación y se Todo acelerara junto. todo. Sí, y acá tengo otra ley que también que es del 14 de julio de 1960. De 14 de julio de 1960, una ley en la que... Y quiero decir que nos está mostrando el papel original. Sí. Amarillo, y escrito, hecho como en máquina de escribir. Sí. Con máquina de escribir. No te digo, deben ser Remington Rand, porque en ese entonces teníamos todas Remington Rand. La Remington. Sí, la famosa Remington. Estaban las Olivetti, las Remington. Sí, las Olivetti, la Lexington 80 de Olivetti y la Lexington Rand. Pasa esto, hay gente que todavía no comprende algunas cosas y tienen razón de no comprenderlas. Por ejemplo, nosotros no teníamos calculadora. Atención, señores, lo que va a contar. No tenían calculadora. No, Vamos con esta, que no tiene precio. no teníamos calculadora. ¿Y entonces? Y agradezco a mis maestras, ¿no?, que nos hayan enseñado, porque lo hacíamos a mano. Todo a mano. ¿Cómo a mano? Sí. Yo tenía para los controles que yo hacía, y eso todos mis compañeros de la comisión lo saben. Estamos hablando del año 66. Todo, es decir, no solamente yo, no. Todos lo hacíamos así. Es decir, no teníamos... ¿Pero cómo es a mano? Vos tenías que multiplicar algo y estaba... Sí, multiplicamos y dividíamos y restábamos y sumábamos, por eso te digo. Y no teníamos calculadora, si no se veía, no había. Computadoras no existían. El túnel se hizo sin computadora. El túnel se hizo sin computadoras. Sí, no existía. Que obvio, pero digo, para que tomemos dimensión de cuando se hace una obra ahora, es decir, ¿y cómo se hacían las mediciones o todas las cuestiones? Y algún técnico que me escuche, hacíamos andar la regla de cálculo, que era una reglita que teníamos nosotros que usábamos eso, que eso era lo que usábamos. Después sí, por allá por el año 68 aparecieron las calculadoras, ahí en el túnel, sí, más o menos por esa fecha, las calculadoras que eran mecánicas, ¿no? Toda manija. Escuchen bien, la calculadora mecánica. Sí. Era como si fuera... como si tuviera en el almacén. Claro, sí. Como una manija. Sí. Que eran las... Geraldí, que tiene 27 años, no puede creer lo que está escuchando. Facit manual. Bueno, y después aparecieron sí las eléctricas, las Olivetti, todas ahí. Yo digo marca porque era... Sí, pero a grande escala, ¿cómo calculaban? Porque ahí estamos hablando de mediciones... Con teodolitos. Todo lo que estamos hablando con teodolitos. Incluso, como yo te decía hoy, vamos a hablar no del túnel ya inaugurado, vamos a hablar de lo que se hizo antes, claro, ¿no es cierto? Expliquemos que es de un primer día. Vamos a ir todos los día. jueves. Estamos tratando de buscar días que dé feriado, así no viene muy seguido. No sé, porque a mí me dijo que me iba a arreglar en dólares. ¡Ah! Así que A 62. Con $1 a 62 nunca. bueno. A ver, ¿cómo era eso en Teodorito? No, sí, con Teodolito sí. Y más, cuando se hizo la alineación. Teodorito, te explico lo que es. Yo estudié ingeniería hidráulica y hay una materia que se llama topografía, sí, donde el ingeniero Miretti me daba clase a mí, lo recuerdo a él, a Bojanich en geología. Bojanich. ¿Te acordás de esos profesores? Sí, Bojanich, sí. Bojanich es un capo, sí, total, qué presencia tenía. Sí. Bueno, recuerdo su clase de geología, las clases de topografía, y nos hacían medir con teodolitos un instrumento de medición mecánico óptico. Sí. ¿Sí? ¿Está bien dicho? Sí, sí. Rendí bien esa materia, está claro. No, muy bien. Bueno, y hacían todas las medidas. Sí, se medía todo. Y cuando se hace la alineación del túnel, ya me estoy adelantando a ya construido los tubos, colocando todos los tubos. Cuando se hace la alineación del túnel, se hace con rayo láser, con equipos láser. Por primera vez nosotros teníamos tecnología de punta. Rayos láser en el 66. 67, por ahí. 67. Sí. Fueron los dos primeros equipos que tuvimos nosotros de rayo láser. Eran dos equipos que teníamos de rayo láser. ¿Y qué hacían con eso? La alineación de los tubos. Sí. A ver, ponían el tubo y con un láser mandaban un láser que estaba ubicado en la isla hidráulica flotante, Río Paraná, que se llamaba la isla flotante,
colocado ahí, y el otro estaba en el edificio de ventilación del lado de Entre Ríos, y se alineaba eso ahí. Bueno, eso, siempre tuvimos tecnología de punta, pero era lo que había en ese momento. Volvamos al tema de eso que nos está mostrando, ese maravilloso documento. Sí. En ese documento, un poquito más abajo, porque en la imagen que está saliendo no, me parece que no se... Ahí, bueno, un poco mejor se ve. Estamos en Facebook Live, tenemos el sol que está atrás, todo lo puedes ver por el Facebook de Aire de Santa Fe. Ahí se plasmó la primera parte de la historia del túnel. La primera parte de la historia, fíjate. ¿Cómo dice? ¿Cómo arranca? Y dice, Paraná, 14... Esta es la de Paraná, esta es la de Santa Fe. Paraná, 14 de julio de 1960, por cuanto la legislatura de la provincia de Entre Ríos sanciona con fuerza de ley, artículo primero, autorízase al Poder Ejecutivo a que por sí o por conducto del ente descentralizado, según corresponda, contrate la construcción de obras viales, sanitarias, vivienda popular, hoteles, aeropuertos, bueno, habla todo eso ahí, conforme a las prescripciones constitucionales referentes a la... Es decir, esto es donde autoriza, ¿no es cierto?, la licitación, ¿no es cierto?, de los trabajos que hay que hacer porque lo primero que hay que hacer es el obrador, es el... ¿Y de qué lado se hizo? ¿Lado Paraná o Santa Fe? No, los obradores estaban uno de cada lado. Ajá. Uno de cada lado. Y hay que hacer ahí el dique seco para construir los tubos. Claro. ¿Cierto? Después se tiraba, o sea, se llevaba hasta el río, ¿y con qué se lo trasladaba hasta la posición que tenía que poner? Los tubos se trasladaron. Primero se trasladaron, acá está el plano. Este es el plano. Bueno, nos está mostrando el plano del dique seco. El plano de todo el túnel, desde arriba, digamos, el dique seco, y acá ya está hecho lo que va a ser el túnel, ¿no es cierto? El dique seco. Nos está mostrando un mapa del obrador Lado Paraná, ex dique seco. Sí. Y había que hacer toda esta obra para poder hacer los tubos. Claro. ¿No es cierto? Entonces eso hacer un tubo, ¿cuánto tiempo demandaba? Y no, se hacían de 4 por vez. 4 tubos por vez. ¿Por qué 4? Porque estaba diseñado para hacer... El dique seco tenía capacidad para 4 tubos. ¿Y cuánto demoraba hacer esos 4? Yo no recuerdo bien, pero... ¿Una semana, 2 días? No, era de unos meses, digamos. Porque ¿Cómo claro, unos meses? Claro, porque el tubo tenía un diámetro interior de 10 metros, un diámetro exterior de 11 metros, y dentro de eso tiene una armadura de hierro, hormigón, todo eso ahí, y después había que plastificarlo. El túnel está plastificado. Es decir, cuando por allí hay gente que dice, sí, casi 2.000 personas trabajaron en el túnel. Yo le puedo asegurar que son casi 3.000, no 2.000. ¿Por qué? Porque las empresas Vianini y Dragaggi y las empresas Hochtief, sí, entre todos ahí, pero después estaban las empresas que se fueron subcontratadas por Hochtief, ¿cierto? Por ejemplo, Sika fue una empresa que hizo el plastificado del túnel, de los tubos. Y hubo otra, la que hicieron los pilotajes. Es decir, hubo un montón de empresas chicas, digamos así, de empresas menores, que fueron subcontratadas por Hochtief. Entonces, todo ese personal también trabajó en el túnel. ¿Y había ingenieros alemanes, había ingenieros italianos? ¿Acá en Paraná y en Santa Fe? No. ¿O ellos mandaban las directivas? No, eran los alemanes, sí, había ingenieros alemanes, que yo recuerdo, el ingeniero Uphoff, que era digamos, la cabeza del grupo alemán, ¿no es cierto? Después sí, estaba el ingeniero Zanca, el ingeniero Klein, Kles, qué sé yo, había varios ingenieros. ¿Y ellos se quedaron todo el tiempo en la obra hasta que terminó? Sí. Así que vivieron casi, ¿cuánto llevó? ¿Cuánto demandó el tiempo exacto hasta el 13 de diciembre? Desde que se empezó a armar el obrador. Y comenzó por el
64 creo que comenzaron los trabajos por ahí más o menos. 64. Sí, más o menos. Por ahí. Esta obra de 5 años allá, Porque hoy, tuvo su parate también por ahí. ¿por? Y porque el tema es que al principio había que ver con cuánto se contaba de dinero, ¿no es cierto? Y hay que ver una cosa, Santa Fe no lo sufrió tanto al túnel, lo que había que pagar, porque tenía muchas industrias, todo el cordón petroquímico, digamos, de la zona de Rosario. ¿Y a ellos les interesaba? Toda la provincia tenía que aportar, es decir, la provincia tenía más recursos. Digamos, ¿surgía el dinero de un impuesto que se les cobraba a eso? Santa Fe, no, de sus recursos naturales que tiene Santa Fe, de sus recursos propios. Pero Entre Ríos sí tenía que ponerle impuesto. Compró una lata de arveja y tenía un impuesto para el túnel. ¿Por qué? ¿En serio? Claro, ¿qué industria tenía Entre Ríos en esa época? Estoy hablando de la década del 60. La fábrica de cemento Portland, ¿no es cierto?, que era la más importante, que fue la que aportó todo el cemento para la construcción del túnel. Es decir, no eran empresas muy grandes las que tenía Entre Ríos. El entrerriano lo sufrió más, digamos, al túnel. Por eso tal vez lo ama con tanto... Pero aparte porque también lo vinculó con el país, lo vinculó con la realidad. Porque estaban casi... Hoy, a ver, contar a la gente que no sabe, yo lo he hecho para conocernos, un viaje en la Sarita. La Sarita era una lancha que te permitía llegar... Lancha pasajero. La lancha pasajero. Pero después tenías que llegar a lo que después era, con las cadenas, pasar al otro lado. Con la balsa. Con la balsa. Eso, ¿cuánto demoraba? ¿1 hora y media, 2? Sí. O más. Y en verano te comían los mosquitos. Y además la fila de autos si te encontrabas en 5 horas. Sí. A ver, si estamos hablando de un promedio entre 3 y 5 horas para venir de Paraná a Santa Fe, o de Santa Fe a Paraná ir allá, o de Santa Fe ir para Paraná, era prácticamente estar como si fuera otro país. ¿Cómo hacías para que no podías trabajar acá? Si trabajabas tenías que venir. ¿Vos qué hacías? Ibas porque dejabas la lancha de este lado. Pero si tuvieras que haber trabajado del otro lado, te tendrías que haber ido a vivir a Paraná. Bueno, sí, pasa que en esa época, ¿no es cierto?, el tema del río Paraná, la conexión con Santa Fe, Paraná, Santa Fe, Paraná, era por balsa y por lancha, ¿no es cierto?, que eran las lanchas de pasajeros, que eran de la empresa Cura, era de... Y la lancha, la balsa llevaba los autos también. Y llevaba los autos, sí. Había una parte inferior para los autos y una parte superior donde la gente caminaba. Sí, podían andar. Y llevaba autos y camiones. Y después cuando se inaugura el túnel, por las balsas pasaban también todos los inflamables, no pasaban por el túnel. No permitíamos el paso de inflamables por el túnel. Y después... hay que tener una cosa en claro, ¿no es cierto? Como yo te decía hoy, que te sorprende a la gente que hemos hecho un túnel sin computadores, sin nada de eso. Cuando nosotros inauguramos el túnel, no teníamos experiencia ninguna del túnel. Hoy sí se tiene experiencia. ¿Cuántos túneles había en el mundo en ese momento? No, pero nosotros... Está bien, pero... No, los túneles que hay en el mundo son todos distintos, ¿no es cierto? Porque son distintos de largo, son distintos si son subfluviales o submarinos o subterráneos, si son distintos. Pero, por ejemplo, ¿los alemanes ya habían construido? Los alemanes ya habían construido, sí. ¿Por eso los eligieron? Y eso es una de las posibilidades, ¿no es cierto?, que tenían. ¿Y los italianos tuvieron mucho que ver o eran los alemanes los que manejaban todo? No, los alemanes tenían que ver con la obra, los italianos tenían que ver con el dragado, ¿cierto? Son para que la gente lo entienda más claro. El túnel, vamos a hablar vulgarmente, es una cañería que va de Santa Fe a Paraná. Los caños vienen a ser, los tubos son como si fueran caños macho-hembra. Para colocar eso debajo del río había que dragar, hacer una zanja, y permítame los términos que yo estoy utilizando, pero son los más, para que la gente lo entienda comúnmente. Había que hacer una zanja para enterrar todos esos tubos,
¿no es cierto? Entonces, con la draga, viene la draga 9, que era la draga más grande del mundo, y viene la draga Mariana, que era la tercera más grande del mundo, en tercer lugar. Teníamos para hacer el túnel la primera y la tercera en el mundo. Sí. ¿Por qué? Por la capacidad. La capacidad. Sí, yo fui supervisor de dragado en la draga Mariana, la más chica de las dos que tenemos ahí, todo el tiempo que estuvo acá, ¿no es cierto? En la segunda etapa. Cuando vos decís capacidad, ¿de qué es? ¿Capacidad de levantar el tubo? No. No, de dragar. De dragar, sí, de dragar. Así que es como, para que la gente lo sepa, el túnel es una cañería larga. Es una cañería larga que está debajo de la tierra, debajo del lecho del río, ¿no es cierto? El otro día vinieron una gente, unos amigos de Mendoza, y me decían, ¿y tiene ventanitas el túnel? No tiene ventanita el túnel. Y esto lo digo porque hubo gente, no solamente yo, sino hubo mucha gente que cree que no conoce el túnel, que puede tener ventanita y ver los pescaditos. No existe eso. ¿Cuánto abajo está del lecho? El túnel debajo del lecho los normalmente tubos. 4 metros. 4. Más o menos. Estoy hablando. Pero digo, y no. Eso va. Pero está bien, pero no puede ser una pregunta. Si es horrible la pregunta, lo hago desde la ignorancia. ¿Y no puede el lecho ir horadándose? Pasó. Eso pasó. Pasó y nos quedamos con el túnel, contacto con el agua, en una parte. ¿Y? Y suspendimos el paso por el túnel. Suspendimos, pero eso es para otro capítulo. Hacemos una cosa. ¿Sabés cuánto llevamos? Me están hablando después de cuánto inaugurado. llevamos? Media hora de este disfrute que en un programa de radio que habitualmente tiene mucho vértigo, nos hemos dado un gustazo para la pausa. ¿Para qué? Para conocernos. Para conocernos. Para conocernos. Vamos a leer mensajitos y hoy cerramos el primer capítulo. Preguntale a Héctor por Ernesto Bloch, que era el que se ocupaba de las maquinarias, la parte mecánica. Era todo lo que necesitaba de inyección de diésel. Es verdad eso. Hay un montón de gente que está diciendo. Me acuerdo. Dice, mi tío trabajó en la contratación, era el carpintero. ¿Vigliasi era? Gagliesi. Un amigo. Gagliesi. Algunos tuyos. Por Facebook también se comunican varios. Luis, Jorge, por ejemplo, que dice qué interesante esta nota, felicitaciones. Daniel dice, qué lujo, Luis, tenerlo a don Héctor, toda una historia, gran obra, El Túnel, y dice un saludo para todos. Y Mariela Guerrero también dice, qué hermoso reportaje, felicitaciones. Bueno, y yo voy a terminar con el último mensajito, que te va a parecer conocido, que no lo encuentro porque me quiero morir. Hay tanto que tiene mucho que ver con lo que es Héctor y lo que él genera. Dice, buen día, qué placer escuchar la historia y anécdotas del túnel. Esto puntualmente es otro de los tantos mensajes que están llegando y que ¿vos le contaste? ¿Que tiene que ver con Laura? Estamos buscándolo. Yo le puse Luis, saludos. Acá dice, existían, dice, a ver si lo puedo encontrar. Mientras, si querés, pasamos un audio, Luis. Sí. De algunos de... Dice, si recuerda a Huerta y a Baney, empleado del túnel. Baney, sí, cómo no. Acá está. Ahí está. Un orgullo, como siempre, escucharlo con la claridad, sinceridad y honestidad, los cuales fueron sus valores inclaudicables. Es el mejor. Mis viejitos son increíbles. Gracias por darle el valor que indudablemente tiene. Te amo, pa, Lorena. Yo me emociono yo. ¿Te imaginas si no te emocionás vos? Es que es emocionante cuando tus hijos te hacen este reconocimiento. Mejor que paremos acá, porque no podemos seguir ninguno de los dos. Se quedó callado, Héctor. Sí, está emocionado. Sí. Yo estoy llorando. Señores, ahí tiene un vasito de agua, Héctor. Héctor Michelú, que va a estar jueves por medio, y va a ir contándonos historias. Nos va a hacer revivir el camino a los 50 años del túnel subfluvial. Gracias, mi amigo. Chau. Chau, quise decirme chau. Chau. Un lujo, Gracias. Un lujo.
Lo vamos a escuchar este reportaje, capítulo 1. Capítulo 1. Metimos cualquier cantidad de gente en Facebook Live viéndolo. Gracias, Luis. Gracias. A vos, te lo mereces. Gracias por tu amistad. Y No, por favor. el jueves 11, es decir, yo el jueves que viene no voy a estar, el otro te tengo acá 10:30 de la mañana. Cerramos. La historia del túnel subfluvial Uranga Silvestre Benis. 50 años de una obra increíble. Todas las semanas contada